Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Papa, soy asistente del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y en esta clase les voy a hablar de los principales mecanismos de resistencia transferibles a tres grupos de antibióticos de importancia crítica en gram negativos, que son quinolonas, polimixinas y aminoglucósidos. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de antibióticos de importancia crítica para la salud humana, teniendo en cuenta diferentes criterios, fundamentalmente lo que era el uso de esos antibióticos en la salud, en el ámbito de la salud humana, también en la salud animal y en el ámbito productivo, y los mecanismos de resistencia y también la frecuencia de esa resistencia, tanto en aislamientos de origen humano como de otras fuentes. En este caso nos vamos a centrar en la resistencia transferible en gram negativos a tres de estas familias de antibióticos críticos, que son las polimixinas y quinolonas, que a su vez ocupan un lugar en el top 5 de máxima prioridad, y por otro lado vamos a ver resistencia en gram negativos a aminoglucósidos. Estas tres familias de antibióticos tienen diferentes dianas en la célula bacteriana y también van a tener, obviamente, diferentes mecanismos de acción que vamos a ver oportunamente cuando veamos cada grupo. A su vez, los mecanismos de resistencia a estos antibióticos los vamos a clasificar en 6 tipos, que son la reducción en la permeabilidad, el flujo del antibiótico, cambios en la expresión del blanco, modificación o degradación del antibiótico, protección del blanco y modificación de la estructura del blanco. Vamos a comenzar entonces con el grupo de las quinolonas. Las quinolonas son antibióticos sintéticos con actividad bactericida que se clasifican en 4 generaciones dependiendo de su uso clínico y de su espectro de acción. Las quinolonas de segunda, tercera y cuarta generación son las conocidas como fluoroquinolonas. Estos antibióticos son inhibidores de las topoisomerasas de tipo 2 bacterianas, que son la girasa y la topoisomerasa 4. Estos antibióticos lo que hacen es eh, unirse al complejo formado por estas enzimas y el ADN cuando ya introdujeron un corte en el ADN, lo que provoca que impidan la religación de la molécula de ADN y también impiden la introducción de supergiros negativos y la liberación de moléculas concatenadas. Todo esto conduce a una detención en la horquilla de replicación, al cribado del ADN con la consecuente muerte bacteriana. Los mecanismos de resistencia a quinolonas los vamos a poder dividir en 2 grandes grupos, que son los mecanismos transferibles y los no transferibles. Dentro de los mecanismos transferibles vamos a ver la mutación en los genes que codifican al blanco de estos antibióticos, la DNA girasa y la topoisomerasa 4. También vamos a ver alteraciones en la permeabilidad bacteriana y en la hiperexpresión de las bombas de flujo. Por el lado de los mecanismos transferibles a través de plásmidos, vamos a ver la protección del blanco, la modificación enzimática de los antibióticos y bombas de flujo de codificación plasmídica. Dentro de la resistencia no transferible a quinolonas, esto lo vamos a ver muy brevemente, pero es importante mencionar que las mutaciones en los genes que codifican tanto a la DNA girasa como a la topoisomerasa 4 son los mecanismos más frecuentes. Eh, Estas mutaciones se dan en regiones llamadas regiones determinantes de resistencia a quinolonas, que en estas regiones de los genes se traducen a cambios aminoácidicos que son relevantes para la resistencia. Los cambios más frecuentes se dan en los genes GIRA, que codifican la subunidad A de la girasa. Los cambios en las posiciones 83 y 87 son las más frecuentes. Y este tipo
de mecanismo de resistencia va a depender, el nivel de resistencia va a depender del número de mutaciones y de los sitios donde se dan esas mutaciones. Son mutaciones, la resistencia en realidad es acumulativa, y para otorgar resistencia a fluoroquinolonas, en general se considera que deberían haber dos mutaciones en el gen GIRA y una mutación en el gen PARC. Por otro lado, los otros tipos de resistencia no transferible a quinolonas son las mutaciones que conducen a una baja acumulación del antibiótico. Esto puede darse por alteraciones en la pared bacteriana, como por ejemplo por pérdida de porinas o modificación de la estructura de las mismas, y también por alteraciones en la organización de la membrana externa de los gram negativos, que conducen a una disminución de la permeabilidad, impidiendo que el antibiótico concentre o alcance el citoplasma. El otro tipo de resistencia relacionada con la acumulación del antibiótico en el citoplasma son las bombas de flujo, fundamentalmente cuando se da la sobreexpresión de bombas naturalmente presentes en la estructura de la bacteria. Esta hiperexpresión puede conducir a una disminución significativa de la concentración citoplasmática del antibiótico debido a la expulsión activa del mismo por estas bombas. Si bien las 5 familias de bombas de flujo conocidas se han visto implicadas en resistencia a quinolonas, en gram negativos las que tienen mayor relevancia son las de la familia RND. Cualquiera de estos mecanismos dan resistencia de bajo nivel, en general provocan un aumento entre 4 y 8 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima, pero tienen una relevancia porque favorecen la selección de resistencia de alto nivel. En relación a la resistencia transferible a quinolonas, el primer mecanismo que vamos a ver son las proteínas QNR. Estas proteínas de 214, 218 aminoácidos provocan una protección física del sitio blanco, es decir, se unen al complejo ADN girasa o topoisomerasa 4. Los genes que codifican estas proteínas en general se encuentran codificados en plásmidos conjugativos. Se pueden asociar a integrones de clase 1, tanto clásicos como complejos, también a transposones o a islas genómicas, y confieren una resistencia de bajo nivel, en general en unas 4 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y así como vimos con los mecanismos no transferibles, esta resistencia de bajo nivel puede complementar la resistencia cromosómica y también puede favorecer la selección de mutaciones, conduciendo a resistencia de mayor nivel. Los genes de tipo QNR son de 7 en total y se distribuyen en más de 100 alelos. El primer tipo de QNR que fue descrito fue QNRA. En general se encuentra codificado en integrones de clase 1, de complejos asociados con la secuencia de inserción ISSR1, antiguamente conocida como ORF513. Esta secuencia de inserción puede estar en una copia, en general ubicada corriente arriba del gen, pero también puede estar en 2 copias en este tipo de plataformas, y la presencia de 2 copias de esta secuencia de inserción puede favorecer la duplicación de los genes QNRA, ya sea en forma espontánea como por presión de selección con quinolonas, lo cual tiene un impacto directo en el aumento de la concentración inhibitoria mínima. Hay 12 alelos descritos de QNRA en la base de datos RevSeq del NCBI, y tienen una distribución muy amplia, son bastante frecuentes, sobre todo en aislamientos de origen humano. Otro tipo de QNR son los QNRB, son los más diversos, hay 85 alelos descritos y están ampliamente distribuidos. Se asocian a integrones de clase 1 complejos con secuencias de inserción de tipo ISSR1 o IS26, y también pueden estar codificados en transposones, en particular el transposón 2012, que utiliza como transposasa a la de la secuencia de inserción ISSCP1C.
Y este tipo de QNR, los QNRB, además de estar ampliamente distribuidos en aislamientos de origen humano, también se han detectado en aislamientos de origen animal y del ambiente. Un caso particular de los QNRB es el alelo QNRB 19, que en los últimos años se ha visto un aumento bastante importante de su frecuencia, tiene una distribución también muy amplia, la cual podría explicarse por dos mecanismos diferentes. Por un lado, la transferencia en plásmidos de gran tamaño, asociados a otros mecanismos de resistencia y también a los tramposones con secuencia de inserción de tipo ISSP1, y por otro lado a plásmidos pequeños, muy fácilmente transferibles, como los del grupo de incompatibilidad COL-E. En el caso de los QNRS, son los que siguen en frecuencia a QNRA y B, y se han visto ampliamente distribuidos en diferentes enterobacterias, pero tienen particularmente son bastante frecuentes en salmonela, en aislamientos de salmonela. Se ha visto asociados a diferentes estructuras y a diferentes plataformas genéticas con distintas secuencias de inserción. Una de ellas, transposones de tipo TN3, asociados con el gen que codifica la beta-lactamasa de tipo TEM1. Estos genes QNRS también se han visto asociados a aislamientos de origen animal y ambiente, además de los de origen humano. Y otros genes QNR de menor frecuencia o que tienen una distribución un poco más acotada son los de tipo QNRC, que no son muy frecuentes, también los QNRD, que son particularmente frecuentes en aislamientos de la familia Morganelacea, en géneros como Proteus, Providencia, Morganella, y QNRE, que es el último tipo de QNR que ha sido descrito, que ya cuenta con 4 alelos diferentes y que es particularmente frecuente en Sudamérica, y al igual que QNRB se asocia con la secuencia de inserción de tipo IS-SPV. Por último, QNRBC, el cual tiene 9 alelos, se encuentra en general codificado en integrones de clase 1, tanto clásicos como complejos. En el caso de los complejos se asocia frecuentemente con la secuencia de inserción ISSR1, y este gen tiene la particularidad de tener su propio promotor, lo cual asegura su expresión independientemente del sitio en el cual se haya insertado como cassette dentro del integro. Otro mecanismo de resistencia a transferir a quinolonas es la modificación enzimática del antibiótico debido a enzimas que provocan la acetilación de las quinolonas. Estas enzimas se llaman AC6'1-OSR, y lo que hacen es acetilar a estos antibióticos, específicamente en los que tienen un grupo piperacinil no sustituido, como ciprofloxacina y norfloxacina. Esta acetilación provoca un defecto en la capacidad de la unión del antibiótico a su sitio blanco y por lo tanto se da la resistencia. Estas enzimas son derivadas de la AC6'1B, que es una enzima modificadora de aminoglucósidos, específicamente con actividad sobre canamicina, amicacina y tauramicina, que por la presencia de dos alteraciones aminoácidicas agregan la capacidad de acetilar a las fluoroquinolonas. Al igual que vimos con los QNR, las AC dan bajos niveles de resistencia que puede acumularse con otros mecanismos y también favorecer la selección de mutantes resistentes, conduciendo a mayores niveles de resistencia. Las ACCR frecuentemente se asocian con la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, particularmente los genes codificantes de ACCR se han asociado a genes que codifican la BLE de tipo CTXM15 y también con QNR. Ha sido detectada ampliamente en aislamientos de origen humano, pero también en aislamientos de animales y de ambiente, y en general se encuentran
codificados como cassettes en integrones de clase 1 clásicos, muchas veces con otros determinantes de resistencia en la misma plataforma, y en el cromosoma bacteriano se han visto asociadas a la secuencia de inserción de tipo IS26. Otro mecanismo similar también de modificación del antibiótico, este es más recientemente descubierto, que es una fosforilasa llamada CRPP, que específicamente inactiva ciprofloxacina. El gen que codifica esta fosforilasa se ha encontrado en plásmidos conjugativos y también en islas genómicas del cromosoma de Pseudomonas aeruginosa, y in silico se ha visto que tienen una amplia diseminación en genomas de diferentes especies de Pseudomonas. Estas fosforilasas resultan en un leve aumento de la concentración inhibitoria mínima y su impacto clínico todavía está en investigación. El otro tipo de resistencia transferible a quinolonas son las bombas de flujo codificadas en plásmidos, que hay dos diferentes. Una de ellas es la OQXAB. Los genes que codifican esta bomba lo que codifican son los componentes periplásmico y de anclaje a la membrana interna, y utilizan como componente de membrana externa proteínas de membrana que ya se encuentran en la bacteria, como por ejemplo las de tipo TOL-C en enterobacterias. Estas bombas tienen una amplia especificidad de sustrato, pudiendo expulsar tanto quinolonas como ciprofloxacina, norfloxacina, ácido enalíxico, pero también tienen actividad sobre otros grupos de antibióticos como cloranfenicol, trimetoprim y tetraciclinas. La selección y la diseminación de los genes que codifican estas bombas o QXAB se cree que ha sido en animales de granja. Se han encontrado diferentes plásmidos implicados en la diseminación de estos genes, y también se los asocia con tramposones de tipo TN3 y también con secuencias de inserción de IS26 que habrían favorecido su diseminación. El otro tipo de bombas de flujo plasmídicas de resistencia transferible a quinolona son las de tipo KEP-A. En este caso son de la familia MFS. Son bombas de flujo de un solo componente de membrana interna, y a diferencia de las OQXAB, las bombas de tipo KEP-A son sustrato específicas, es decir, solamente expulsan fluoroquinolonas que son hidrofílicas, como ciprofloxacina, norfloxacina y enrofloxacina. Los genes que codifican las bombas de tipo KEPA se han visto codificados en plásmidos de diferentes grupos en compatibilidad tipo F, y también se asocian a secuencias de inserción de tipo IS26 e ISSR3C. Específicamente, estos genes que codifican las KEPA también se asocian con el gen RMITB, que codifica una metilasa que da resistencia a aminoglucósidos, que vamos a ver más adelante. En relación a los métodos de estudios de la resistencia transferible a quinolonas, es importante, o sería importante detectar los mecanismos de resistencia transferibles, fundamentalmente los QNR y las ACCR, porque la evidencia muestra que la presencia de estos mecanismos de resistencia tienen un impacto clínico, y muchas veces pueden conducir a fallas terapéuticas, aun cuando las concentraciones inhibitorias mínimas son bajas. En este sentido, los puntos de corte para las quinolonas, fundamentalmente para las fluoroquinolonas, tanto en CLSI como en EUCAS, se han revisado varias veces a lo largo de estos últimos años, pero aún así los puntos de corte no reflejan los mecanismos de resistencia transferibles, y por lo tanto se requieren como estudios adicionales para detectar este tipo de mecanismos, que en general se debe recurrir a métodos genotípicos moleculares. Hay algunos test fenotípicos propuestos para la detección de resistencia transferible a quinolona, fundamentalmente para la detección de las enzimas de tipo ACCR.
Uno de ellos es un test de inactivación de norfloxacina. También hay test de screening relacionados con la discodifusión y la diferencia entre la medida del halo de levofloxacina con ciprofloxacina, pero son todos métodos que no han sido revisados o por lo menos no han sido propuestos por las guías internacionales. Vamos a pasar ahora a los mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos naturales o semisintéticos que desde el punto de vista estructural se dividen en dos grandes grupos, los que tienen un core de 2-deoxistreptamina. ¿Sí? Dentro de este grupo a su vez se dividen en dos tipos, los que tienen sustituciones en las posiciones 4 y 6, como amicacina, gentamicina, tobramicina, caramicina, y los que tienen sustituciones en las posiciones 4 y 5, como por ejemplo neomicina B, y el otro grupo son aquellos aminoglucósidos que no tienen este core de deoxistreptamina, como por ejemplo la streptomicina. Los aminoglucósidos se unen específicamente al sitio A del ARN ribosomal 16S, que se encuentra en la subunidad 30S ribosomal. En este sitio A es donde se unen los aminoácidos ARN de transferencia, para introducir aminoácidos a la cadena polipeptídica en crecimiento, y por lo tanto la unión de los aminoglucósidos en este sitio lo que va a provocar es una inhibición de la síntesis proteica o una síntesis proteica defectuosa que va a finalizar en una muerte bacteriana. Los mecanismos de resistencia a aminoglucósidos también los vamos a dividir en dos grandes grupos. Dentro de los mecanismos no transferibles vamos a ver la presencia de flujo y de modificación en la entrada del antibiótico, y dentro de los mecanismos transferibles vamos a tener enzimas que modifican a los antibióticos y la modificación del blanco. Dentro de la resistencia no transferible, muy brevemente, vamos a ver que hay mecanismos relacionados con la impermeabilidad y con el eflujo del antibiótico, alteraciones en el lípido, en el LPS de la membrana externa de los gram negativos, que provoquen una reducción en la carga neta de esta molécula del LPS. También van a provocar una reducción en lo que es la interacción electrostática con el antibiótico y por lo tanto el impedimento para que ingrese a través de la pared bacteriana. También las alteraciones relacionadas a defectos en la cadena del transporte de electrones van a provocar una resistencia a estos antibióticos porque necesitan de la fuerza protón motriz para ingresar a la célula. Y por otro lado, las bombas de flujo, sobre todo la hiperexpresión de algunas bombas de flujo, pueden conducir a resistencia a aminoglucósidos, y pasa algo parecido como vimos con las quinolonas. Si bien las 5 familias de bombas de flujo descritas pueden estar implicadas en la resistencia a los aminoglucósidos, en gram negativo son particularmente importantes la de la familia RND, seguidas de las de tipo MFS. En relación a la resistencia transferible, el mecanismo más frecuente de resistencia transferible a aminoglucósidos son las enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Estas enzimas modifican grupos amino o hidroxilo de estos antibióticos. Se conocen 3 grandes grupos de enzimas modificadoras, que son las acetiltransferasas, las fosfotransferasas y las nucleotidiltransferasas o adeniltransferasas. Y dentro de cada grupo hay diferentes variantes, cada una capaz de modificar grupos en diferentes posiciones de la molécula de antibiótico, y por lo tanto el tipo de enzima va a definir a qué aminoglucósidos van a conferir resistencia. Estas enzimas están frecuentemente codificadas en plásmidos, en integrones y en transposones, y muchas veces acompañan determinantes de resistencia a otros grupos de antibióticos, como por ejemplo a los betalactámicos. Pero desde el punto de vista
clínico, el mecanismo actualmente más relevante de resistencia transferible a los aminoglucósidos son las metiltransferasas de ARN16S ribosomal. Estas metilasas lo que hacen es una modificación post-traduccional del sitio blanco, que esa modificación es una metilación en el ARN ribosomal 16S de la subunidad ribosomal 30S. Esta metilación se va a dar en residuos específicos del sitio A, que son la posición N7 de la guanina 1405 o la posición N1 de la adenina 1408. Esta modificación provoca un impedimento estérico para la unión del antibiótico y una repulsión electrostática del mismo, lo cual se traduce en una baja afinidad de este sitio por el antibiótico. Estas metilasas, como les comenté, tienen una relevancia clínica muy alta porque, fundamentalmente porque dan resistencia de alto nivel y de amplio espectro, a diferencia de las enzimas modificadoras de aminoglucósidos, que son específicas de cada antibiótico. La resistencia mediada por metilasas cubre diferentes aminoglucósidos y por lo tanto ese es el espectro amplio al cual nos referimos. A su vez, los genes que codifican estas metilasas frecuentemente se asocian a genes de resistencia a otros grupos de antibióticos y se han visto asociados presentes en aislamientos multidrogo resistentes y también estas metilasas dan resistencia a plasomicina, que es un nuevo aminoglucósido que no es afectado por las enzimas modificadoras de aminoglucósidos, pero sí lo es por este mecanismo de resistencia. Dentro de las metilasas las podemos dividir en diferentes subgrupos. Por un lado, las metilasas que alteran la posición N7 de la guanina 1405 y que tienen distribución global, que son las de tipo ARMA, RMTC y RMTD. Como les dije, metilan el N7 de la guanina 1405, dando resistencia a aquellos aminoglucósidos que tienen un core de tipo 2 de oxistreptamina con sustituciones en las posiciones 4 y 6. Esto se traduce, por ejemplo, a concentraciones inhibitorias mínimas tanto a amicacina como a gentamicina mayores a 256 miligramos litros, o sea, es una resistencia de alto nivel. Este tipo de metilasas son frecuentemente encontradas en enterobacteriales y particularmente la de tipo ARMA se encuentra también en Acinetobacter baumannii y en otros fermentadores. Se han aislado aislamientos con estos mecanismos de resistencia, tanto de origen humano como en animales, relacionados fundamentalmente a lo que es la producción de alimentos, y los genes que codifican a estas metilasas se asocian frecuentemente con otros determinantes de resistencia a otros grupos de antibióticos, como por ejemplo betalactámicos, y una particular asociación con el gen que codifica la carbapenemasa de tipo NDM, varios genes de resistencia transferible a quinolonas, a polimixinas también y a fosfomicina. En el caso del gen ARMA se encuentra en general codificado en un interior de clase 1 complejo asociado al elemento ISSR1 y también a otros genes, frecuentemente de una dihidrofolatoreductasa de tipo A12 y una adeninotransferasa de aminoglucósidos, la ADA2. En Acinetobacter baumannii se asocia frecuentemente al gen de la beta-lactamasa de tipo OXA23, que es una carbapenemasa, y como les comenté, se asocia frecuentemente a la presencia del gen BLA-NDM, y es bastante frecuente, o por lo menos se ha encontrado en varios aislamientos relacionados con animales de producción. El gen RMTB se encuentra codificado en general en transposones de tipo 3, asociados con el gen de la beta-lactamasa TEM1. También se asocia al gen que codifica la bomba KEP-A de resistencia transferible a quinolonas y al
gen de la carbapenemasa NDM1, y se han encontrado varios reportes de la presencia de RMTB en aislamientos de cerdos, en aves de corral, mascotas, trabajadores de granjas y también en aislamientos de ambiente. La metilasa, el gen de la metilasa del tipo RMTC se encuentra en general asociado a la secuencia de inserción ISCP1, y es particularmente frecuente en enterobacterias, donde se ha encontrado en aislamientos clínicos humanos, muchos de ellos multiresistentes o con resistencia extrema y extensa, perdón, y también se asocia a la presencia de la carbapenemasa de tipo ND. Otras RMTasas, otras metilasas esporádicas que metilan la posición N7 de la guanina 1405 son las de tipo RMTA, D, E, F, G y H. Estas son mucho más esporádicas y tienen una distribución más regional, en particular los alelos 1, y 3, 1 a 3 de RMTD se han encontrado en enterobacteriales y pseudomonas aeruginosa, sobre todo de Sudamérica. RMTF es la que sigue en prevalencia a las de distribución global, RMTB, C y ARMA, y se encuentran en general asociadas a integrones de clase 1 y al gen de la carbapenemasa NDM, y RMTG se ha asociado al gen que codifica la carbapenemasa de tipo KPC y también es una metilasa que se ha aislado en Sudamérica. Por otro lado, el otro gran grupo de metilasas son las que metilan la posición N1 de la adenina 1408, que se llama NPMA. Esta metilación es en una posición diferente y se traduce en un tipo de resistencia distinto que afecta a los aminoglucósidos con el core de desoxiestreptamina, que tienen sustituciones en las posiciones 4 y 5 y también en 4 y 6, y también afectan a la apramicina. Los reportes de NPMA son bastante limitados, se han asociado a plásmidos de tipo INKEFE y a la secuencia de inserción IS26. En relación a los métodos de estudio de estas metilasas, se han descrito distintos métodos, fundamentalmente para screening, pero en general la confirmación de su presencia se debe hacer con métodos moleculares. En cuanto a las metilasas que modifican la posición N7 de la guanina 1405, como dan altos niveles de resistencia tanto a amicacina como gentamicina, este dato se ha utilizado para diseñar métodos de screening, por ejemplo, la suplementación de medios de cultivo con 200 miligramos litro de amicacina y de gentamicina para seleccionar o para hacer un screening y luego buscar estas metilasas. También se considera que es un marcador de la presencia de estas metilasas cuando no se observa halo de inhibición en el antibiograma de discodifusión, tanto para amicacina como para gentamicina, y estos métodos de screening han demostrado una buena correlación con la presencia de metilasas en aislamientos de enterobacteriales, de Acinetobacter y de Pseudomonas aeruginosa, pero no con otros fermentadores, como por ejemplo otras especies de Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas, Acromobacter. En el caso de la detección de metilasas de tipo N1 de adenina 1408, un marcador de su presencia es la resistencia de alto nivel a apramicina, ya que el nivel de resistencia que dan a amicacina y a gentamicina es un poco menor que el observado para las otras metilasas. Entonces el alto nivel de resistencia a apramicina es un buen marcador de la presencia de estas metilasas.
Y luego se han descrito otros métodos de screening, algunos de ellos comerciales, como un medio suplementado con 30 miligramos litro de amicacina y de gentamicina, o también el disco de 30 microgramos de arbecacina, que una ausencia de halo en el antibiograma con este disco se correlaciona con una concentración inhibitoria mínima mayor a 512 miligramos litro y por lo tanto sería marcadora de la presencia de metilasas. Pero nuevamente la presencia de estas metilasas se debe confirmar por métodos moleculares porque no hay un método de screening que sea aceptable para todas las enzimas y que pueda confirmarlas en todos los casos. Bueno, ahora vamos a ver la resistencia a las polimixinas. Las polimixinas son antibióticos naturales, se conocen dos polimixinas de uso clínico, que son la polimixina B y la polimixina E, más conocida como colistin. Son antibióticos que desde su descubrimiento y hasta finales de los 60 se habían usado bastante para el tratamiento de infecciones por gram negativos, pero su elevada nefro y neurotoxicidad, así como el surgimiento de antibióticos más seguros y de mejor espectro, como por ejemplo las cefalporinas o los aminoglucósidos, hicieron que se dejaran de lado por mucho tiempo, pero a finales de los 90 se empezaron a utilizar de vuelta las polimixinas, en particular la colistina, para el tratamiento o como opción terapéutica para el tratamiento de infecciones por gram negativos multiresistentes, y con eso también se empezó a observar un aumento de la resistencia a estos antibióticos. Las polimixinas se unen al lípido A del LPS, de la membrana externa de los gram negativos, por una atracción, primero por una atracción electrostática con esta molécula y luego insertan los dominios hidrofóbicos. Todo esto provoca un desplazamiento de los cationes divalentes de la membrana externa, generando inestabilidad y también daño en las membranas por la inserción del antibiótico a la misma. También provoca la función de monocapas periplásmicas y un desbalance osmótico, todo esto contribuyendo a la muerte bacteriana por lisis. Dentro de la resistencia no transferible a polimixinas, mencionarles nada más que existen varios mecanismos. El principal es el relacionado con las modificaciones en el LPS por el agregado de grupos catiónicos. Esto disminuye la carga negativa del LPS y disminuyendo así la atracción electrostática del antibiótico. Menos frecuentemente se puede dar la pérdida del LPS, que también es un mecanismo de resistencia, y otros mecanismos de resistencia no transferible menos frecuentes y no tan dilucidados se relacionan con la hiperproducción de cápsula polisacarídica o con el aumento de la expresión de algunas porinas y bombas de flujo. El mecanismo conocido de resistencia transferible a quinolonas es una fosfoetamilo, es una fosfoetanolamina transferasa que se llama MCR. Esta enzima agrega un grupo fosfoetanolamina al lípido A, lo que se traduce en resistencia a las polimixinas. El agregado de este grupo lo que hace es modificar la carga del LPS, es un mecanismo similar al cromosómico, y esto disminuye la atracción electrostática del antibiótico, haciendo que no se pueda unir ni siquiera a la membrana externa y por lo tanto se observa la resistencia. Este mecanismo provoca un aumento de 4 a 8 veces de la concentración inhibitoria mínima, lo cual alcanza para traducirse en resistencia en ausencia de otros mecanismos. Dentro de estos genes, el primero que fue
descrito fue el de tipo MCR1 y a su descubrimiento lo siguieron el hallazgo de otros genes de tipo MCR. Hasta hoy se conocen 10 genes con diferentes alelos cada uno de ellos, pero el de tipo MCR1 es el más frecuentemente hallado y es el más ampliamente distribuido, eh, contando con más del 90% de los reportes a nivel mundial. MCR1 se ha encontrado en diversos aislamientos, fundamentalmente de origen animal. De hecho fue en animales donde se describió por primera vez, y también se ha asociado a diversos aislamientos clínicos humanos. Los distintos genes MCR también se han encontrado en diferentes aislamientos de origen animal, fundamentalmente en cerdos y en aves de corral, y también en diferentes aislamientos clínicos humanos. Este mapa muestra una distribución de los genes MCR en 2019, o sea que esto ha ido cambiando y de hecho la distribución se ha ampliado bastante, pero lo que se puede ver es que tanto en las Américas, en Asia, en Europa, hay diferentes descripciones de estos genes. Los genes de tipo MCR1, que como les dije es el más frecuente, tienen una diseminación muy amplia, fundamentalmente en enterobacteriales, y esta diseminación se explica por la presencia de estos genes en plásmidos de gran diversidad de grupos de incompatibilidad. Los más frecuentes, fundamentalmente en Sudamérica, son los grupos de incompatibilidad INCI2 e INCX4, y muchas veces los genes MSR1 se encuentran en plásmidos que también presentan determinantes de resistencia a otros grupos de antibióticos y que se traducen en multiresistencia, y esto puede conducir a la coselección de los genes MSR por la presión de selección con otros antibióticos a los cuales el microorganismo es resistente por la presencia de genes en el mismo plásmido. Como les comenté, la asociación de MSR1 con otros determinantes de resistencia es muy frecuente. Fundamentalmente se lo ha asociado con genes que dan resistencia a cefalosporinas, ¿no? La presencia de genes que codifican para BLE, como CTXM15, CTXM55, también genes que codifican carbapenemasas, como NDM, OXA48, KPC, BIM, y también con genes de resistencia a quinolonas, a aminoglucósidos y a sulfonamidas. Si bien se han descrito diferentes entornos del gen MCR1, en general se encuentra asociado a la secuencia de inserción ISAPL1. Muchas veces esta secuencia de inserción puede estar en dos copias, formando un transposón compuesto que puede ser el responsable de la movilización de este gen entre diferentes moléculas. Los otros genes de tipo MCR, como ya les comenté, son un poco menos frecuentes y la capacidad de diseminación ha sido un poco menor. En particular acá quiero destacar la gran diversidad de alelos en el tipo MCR3, y en MCR9 una gran capacidad de diseminación, sobre todo en diferentes plásmidos de distintos grupos de incompatibilidad y asociados a diferentes secuencias de inserción. La resistencia a transferir a polimixinas por MCR, como ya les dije, tiene una extensa diseminación, particularmente asociada a la transferencia horizontal por plásmidos, y se cree que estos genes surgieron y han sido mantenidos durante mucho tiempo en el ámbito animal, en las cadenas productivas de animales, donde por muchos años se utilizó la colistina como tratamiento para infecciones de los animales, pero también como un promotor del crecimiento animal. Esto ha conducido a que se mantenga por mucho tiempo la resistencia, y que estos genes se hayan transferido entre diferentes animales y entre diferentes fuentes, llegando
de esta forma a los seres humanos a través de la cadena de alimentos o incluso a través del ambiente. Esto ha llevado al abordaje de la resistencia a polimicinas desde el punto de vista de una salud y ha llevado a que en varios países se regule e incluso se prohíba el uso de la colistina para uso veterinario o para uso en las cadenas productivas. En relación a los métodos de estudio de resistencia transferible a polimixinas, los puntos de corte no necesariamente reflejan la presencia de MSR y tiene una dificultad el estudio de sensibilidad a las polimixinas porque el método recomendado tanto por CLSI como por EUCAST es la microdilución en caldo, que su ejecución de forma manual en laboratorios de rutina resulta bastante dificultosa. Es por eso que, por ejemplo, CLSI ha propuesto métodos alternativos y ha validado, por ejemplo, la elución de disco en caldo para la evaluación de la concentración inhibitoria mínima y también un test en agar con diferentes concentraciones para evaluar la resistencia y la sensibilidad a este grupo de antibióticos. Y hay algunos test de screening propuestos para detectar presencia de MSR. Uno de ellos es el Colistin Agar Spot, que combina placas de 3 miligramos litro de colistina y placas suplementadas con colistina y ELTA, y esto es porque el ELTA es un inhibidor de MSR que son metaloenzimas. Entonces, el screening de MSR se podría hacer combinando placas suplementadas solamente con colistina y también con colistina más ELTA y con ELTA solo como control para encontrar o para tratar de detectar enzimas de tipo MSR, las cuales finalmente en general se terminan eh, confirmando por métodos moleculares. Entonces, en suma, lo que vimos fueron mecanismos de resistencia fundamentalmente transferibles a 3 antibióticos o 3 familias de antibióticos de importancia crítica para el OMS. Por un lado, dentro de las quinolonas destacamos la resistencia transferible mediada por proteínas QNR y por la acetilasa ACCR y también por 2 bombas de flujo como son OQXAB y QEPA. Destacar de estos mecanismos que son importantes en lo que es la acumulación, o sea, la presencia de más de un mecanismo puede dar resistencia de alto nivel y también estos mecanismos se ven implicados en la selección de cepas resistentes. Por otro lado, la resistencia a transferible aminoglucósidos destacada en esta charla fueron las metilasas, las cuales dan una resistencia de alto nivel y de amplio espectro, si bien no son mecanismos muy frecuentes desde el punto de vista clínico, son muy relevantes. Y por último, la resistencia transferible a polimixinas, mediada por MSR, con una distribución muy amplia y un gran impacto clínico, porque estos antibióticos son uno de los considerados de último recurso para el tratamiento de infecciones por gram negativos multiresistentes. La resistencia transferible a estos 3 grupos de antibióticos vimos que está mediada por plásmidos, muchas veces asociada a diferentes plataformas genéticas como integrones de clase 1, tanto compuestos como clásicos, secuencias de inserción de diferentes tipos y también transposones. Se ha visto la asociación de estos mecanismos de resistencia con determinantes de resistencia a otros grupos de antibióticos, lo cual puede llevar a la coselección de distintos mecanismos. Y vimos que estos mecanismos de resistencia, además de encontrarse en aislamientos relacionados con los seres humanos, también se han obtenido de muestras de animales o incluso del ambiente, lo cual podría ser un nexo y un factor que
que contribuyan a lo que es la diseminación de estos mecanismos. Por último, destacar que muchas veces el diagnóstico de estos mecanismos puede ser complejo, puede ser dificultoso, y por eso es muy importante el aporte desde los laboratorios de investigación y de vigilancia para la detección de este tipo de mecanismos de resistencia. Muchas gracias por su atención y cualquier duda me pueden comunicar.